Hoy vamos a ver la carga y descarga de un condensador. Bien, pues para analizar las curvas de carga y descarga de un condensador, vamos a centrarnos en este circuito de aquí. Pues tenemos un condensador y luego tenemos aquí al lado, como vemos, un conmutador. Este conmutador nos va a servir para cambiar entre el circuito de carga y de descarga del condensador. Entonces, centrémonos primero en el circuito de carga. Para poder cerrar este circuito, el de carga del condensador, tenemos que cambiar la posición del conmutador. Vamos a decir que nos ponemos en la posición 2. Y entonces el circuito de carga que nos queda es este de aquí. La corriente iría en este sentido. Vale, esto es importante saber cuál es el sentido de la corriente para determinar la polaridad que le queda al condensador, que va a ser así, más, menos. Y ahora, teniendo en cuenta esta polaridad, ya podremos saber cuál es el sentido de la corriente en el circuito de descarga. Cerramos el circuito de descarga, para ello tenemos que volver a cambiar la posición del conmutador, ahora a la posición 1. Y entonces la corriente circularía en este sentido. Bien, pues ahora vamos a realizar este montaje, pero con Tinkercad. Comencemos por el circuito de carga. Para ello teníamos que tener el conmutador en la posición 2. Vemos que tenemos una pila de 9 voltios, aquí está. El polo positivo de esta pila, en nuestro esquema, va conectado a un interruptor, pero ya no lo vamos a considerar para nuestro montaje. Vamos a pasar directamente a esta bombilla que hemos puesto, la hemos sustituido por un LED verde. Este va a ser el LED de carga. Entonces tendremos que conectar el polo positivo al ánodo de ese LED verde. Luego, el cátodo del LED verde va a ir conectado al conmutador. Y ese conmutador va a tener que estar en la posición 2. Es decir, aquí tenemos el contacto común, luego este es el 2 y este es el 1. Por eso vemos que el cátodo del LED se conecta al 2. Ahora, el contacto común del conmutador va a ir al condensador. Lo vemos por aquí. El otro terminal del condensador va a ir a una resistencia de 100 kiloohmios, como vemos por aquí, y el otro terminal de la resistencia ya va directamente al polo negativo de la pila. Y entonces este sería nuestro circuito de carga. Ahora vamos a pasar al circuito de descarga. Para ello tendremos que cambiar la posición del conmutador. Tenemos que estar en la posición 1. Recordemos que este era el contacto común del conmutador y este era el 1. Entonces vamos a poner el conmutador en esta posición de aquí. Recordemos que durante la carga del condensador la polaridad que nos había quedado era esta, más, menos, más, menos. Así que vamos a recorrer este circuito de descarga en el mismo sentido que lo haría la corriente. Entonces, comenzamos por aquí, el positivo del condensador. Vemos que ahora tenemos que ir al contacto común del conmutador, que estaría por aquí. Luego, el contacto número 1, tendríamos claro el conmutador en la posición 1, tendría que ir al ánodo del otro LED. Este va a ser un LED rojo, porque va a ser el de descarga, como vemos por aquí. Luego, el cátodo de este LED rojo ya va a ir a un terminal de la resistencia de 100 kiloohmios y el otro terminal de la resistencia pues ya va a ir al negativo del condensador. Y así cerramos nuestro circuito de descarga. Bien, pues por aquí tenemos el esquema eléctrico que nos genera Tinkercad. Volvemos a ver cuáles son los circuitos de carga y de descarga para este condensador. Ya los hemos analizado, pero vamos a volver a hacerlo rápidamente. Comenzamos por el circuito de carga. Para ello tenemos que poner al conmutador en la posición 2. Ahora vamos a partir del polo positivo de la pila y entonces vemos que atravesamos al LED verde, luego al conmutador que está en la posición 2, al condensador que se va a ir cargando y su polaridad va a quedar así, más menos. Luego atravesamos esta resistencia de 100 kiloohmios y así ya volvemos al polo negativo de la pila cerrando el circuito de carga. Ahora pasemos al circuito de descarga. Recordemos que la polaridad del condensador había quedado así. Y que para cerrar el circuito de descarga tenemos que tener al conmutador en la posición 1. Entonces, partimos del positivo del condensador. Ahora atravesamos al conmutador que está en la posición 1.
luego al LED rojo, que ya iría a la resistencia de 100 kiloohmios, y por último volvemos al condensador, pero ahora por el negativo. Y este sería el circuito de descarga. Una vez analizado nuestro montaje, pues ya vamos a ver de una vez las curvas de carga y descarga del condensador. Las podemos ver en esta gráfica. Vemos que tenemos una gráfica que representa el voltaje del condensador frente al tiempo. Centrémonos primero en la región de carga, que sería esta de aquí. Entonces, para ello tendremos que tener al conmutador en la posición 2, que es para el circuito de carga. Al principio vamos a suponer que tenemos este interruptor abierto y que el condensador está descargado, por lo tanto el voltaje en el condensador vemos que es 0. Una vez que cerramos el circuito accionando este interruptor, entonces el condensador va a comenzar a cargarse. La corriente puede circular y con este sentido, por lo tanto la polaridad del condensador va a quedar así, más, menos. Vemos que el condensador se va cargando porque su voltaje aumenta, hasta que lo podremos considerar completamente cargado. Pero bueno, vemos que la carga del condensador se produce de una forma muy concreta. Esto, como ya veremos más tarde, es una curva exponencial. Entonces el condensador al principio se carga muy rápido. Podemos ver esto si tomamos una horquilla de tiempo, por ejemplo esta de aquí. Bueno, vamos a borrar un poco. Eso, tomamos esta horquilla de tiempo y entonces vemos que el voltaje en el condensador ha aumentado desde 0 hasta este de aquí. Este ha sido el aumento de voltaje en el condensador. Bien, esto es al principio, el condensador se carga muy rápido, pero vemos que después la pendiente de esta curva va disminuyendo. Eso quiere decir que el ritmo de carga del condensador va a ir disminuyendo, bueno, se hace más lento. Podemos tomar la siguiente horquilla de tiempo y vemos que ahora, en el mismo tiempo, el condensador se ha cargado bastante menos. El aumento de voltaje ha sido simplemente este, mucho menor que al principio, que se había cargado rápidamente. Y bueno, la pendiente de esta curva va a ir disminuyendo hasta que prácticamente podemos considerar que el condensador está completamente cargado. Realmente nunca se va a cargar del todo, no podremos decir que este condensador tiene los 9 voltios de la pila. Pero bueno, podemos considerarlo completamente cargado cuando transcurra un tiempo de 5 por R por C, donde R es nuestra resistencia de carga. La resistencia de carga, en este caso, vamos a considerar que es únicamente esta de 100 kiloohmios. Vamos a despreciar el resto, pues consideramos que el resto de componentes son ideales, entonces no tienen resistencias internas. Y bueno, lo dicho, nuestra resistencia de carga va a ser la de 100 kiloohmios. Y esta C se corresponde con la capacidad del condensador, que en este caso son 1000 nanofaradios. Vale, una vez transcurrido este tiempo, podemos considerar al condensador completamente cargado. Y entonces ya podremos pasar al circuito de descarga. Vale, la región de descarga la tenemos por aquí. Y esta curva también es una exponencial, como ya veremos después. Entonces, en principio tenemos al condensador completamente cargado, pero una vez que cambiamos la posición del conmutador, es decir, pasamos a la posición 1, entonces el condensador se empieza a descargar. Vemos que una vez más el condensador al principio se descarga rápidamente, porque la pendiente, bueno, a pesar de que es negativa, de esta curva, es muy pronunciada al principio. Pero después vemos que va disminuyendo, por lo tanto el ritmo de descarga del condensador después se va haciendo más lento. Hasta que cuando transcurra un tiempo de 5 por R por C, podemos considerar que el condensador está completamente descargado, es decir, que su voltaje es 0. Vale, ahora la resistencia que estamos tomando aquí va a ser la de descarga. Lo que ocurre es que para este montaje en concreto, la resistencia de carga y la de descarga coinciden. Son la misma, estos 100 kiloohmios, pero va a haber circuitos en los que no coincidan, entonces es importante tener en cuenta que ahora la resistencia que nos interesa es la del circuito de descarga. Bien, pues ahora vamos a analizar qué ocurre con la carga y descarga de este condensador para este circuito en concreto. Vemos que es bastante similar al anterior. Lo único que cambia es que hemos eliminado esta resistencia de 100 kiloohmios de aquí.
Pero bueno, veamos cómo afecta este cambio a la carga y descarga del condensador. Comencemos por la carga. Para ello tenemos que cambiar la posición del conmutador a la posición 2 y entonces aquí tenemos nuestro circuito de carga. Vale, antes habíamos dicho que cuando teníamos una resistencia de carga, el condensador al principio se iba a cargar rápidamente, pero luego ese ritmo de carga va a ir disminuyendo. Es decir, el condensador se va a ir cargando más lentamente, hasta que podíamos considerarlo completamente cargado cuando transcurría un tiempo de 5 por R por C. Lo que pasa es que ahora ya no tenemos ninguna resistencia de carga, prácticamente. Entonces, si consideramos que nuestra resistencia de carga es 0, este producto va a ser 0, por lo tanto, el tiempo de carga del condensador será 0 segundos. Esto quiere decir que el condensador se va a cargar de manera instantánea. Lo podemos ver en esta gráfica de aquí. Al principio el condensador estaba descargado, su voltaje era 0, pero en el momento en el que cerramos el circuito de carga, entonces el condensador se carga de manera instantánea. Esto prácticamente es una vertical. Vale, ya tenemos a nuestro condensador cargado. Ahora vamos a pasar al circuito de descarga. Vemos que en este circuito de descarga tampoco tenemos ninguna resistencia. Si tuviésemos una resistencia ya sabemos lo que iba a ocurrir con el voltaje en el condensador. Al principio el condensador se descargaba muy rápidamente, su voltaje disminuía rápidamente, pero luego este ritmo de descarga va a ir disminuyendo. Entonces el condensador se descarga más lentamente. Hasta que, cuando transcurría un tiempo de 5 por R por C, el voltaje en el condensador iba a ser 0 voltios, prácticamente. Pero ahora, como no tenemos ninguna resistencia de descarga, es decir, la resistencia de descarga es 0, entonces todo este producto va a ser 0, y por tanto el tiempo de descarga del condensador será 0. Esto quiere decir que el condensador se va a descargar de manera instantánea. También lo podemos ver en esta gráfica de aquí. Al principio teníamos al condensador completamente cargado, pero una vez que cambiamos al circuito de descarga, el condensador se descarga de forma instantánea. Esto también es prácticamente una vertical. Bien, pues ahora vamos a analizar qué ocurre con las corrientes en este circuito. Comencemos por el de carga. Bueno, lo que debería ocurrir si tuviésemos una resistencia de carga es que la corriente al principio va a ser máxima. Bueno, la tendríamos por aquí. Esa corriente al principio va a ser máxima precisamente porque el condensador está descargado. Pero a medida que se va a ir descargando este condensador, entonces, bueno, la polaridad le va a quedar así, más o menos. Ya vemos que está actuando como una pila en oposición. Por eso la corriente va a ir disminuyendo, hasta hacerse prácticamente 0 cuando transcurra un tiempo de 5 por R por C. Vale, esto es cuando tenemos una resistencia de carga. Pero cuando no tenemos ninguna resistencia, entonces habíamos dicho que el condensador se cargaba de manera instantánea. Por lo tanto, la corriente también debe hacerse 0 de forma instantánea. Esto quiere decir que ya ni siquiera vamos a ver cómo se enciende este LED verde. Vale, esto en cuanto al circuito de carga. Pero ahora, para el de descarga. Si tuviésemos una resistencia de descarga, entonces debería ocurrir con la corriente lo siguiente. Al principio va a ser máxima porque el condensador está completamente cargado, pero a medida que se va descargando entonces la corriente va a ir disminuyendo, hasta que cuando transcurre un tiempo de 5 por R por C, la corriente será prácticamente 0. Esto es cuando tenemos una resistencia de descarga, pero ahora no tenemos ninguna. Entonces, si el condensador se descarga de forma instantánea, eso quiere decir que la corriente también se va a hacer 0 de forma instantánea. Por lo tanto, tampoco vamos a ver cómo se enciende este LED rojo. Bueno, pues ahora vamos a volver a analizar esa curva de carga y descarga del condensador, es decir, analizaremos la gráfica del voltaje en el condensador frente al tiempo, pero además vamos a ver qué ocurre con la corriente.